La familia la había rechazado toda su vida por su apariencia. Cuando llegó el momento de elegir esposa para el guerrero cautivo, su respuesta sorprendió a todos. Ella tiene el corazón más noble que he visto. En las vastas llanuras de Sonora, donde el sol del año 1863 pintaba de oro las tierras que separaban México de los territorios apaches, se alzaba la hacienda San Rafael como un oasis de prosperidad en medio del desierto. Don Fernando Mendoza había construido su fortuna criando ganado y comerciando con las ciudades del norte, pero también había ganado respeto por su manera justa de tratar tanto a sus trabajadores como a los viajeros que buscaban refugio en su propiedad. La hacienda albergaba a 3 generaciones de la familia Mendoza, y entre todas las mujeres que habitaban esas tierras, ninguna había causado tantas preocupaciones a su padre como Esperanza, su hija menor. A los 23 años, Esperanza poseía una figura generosa que contrastaba con los cánones de belleza de la época, pero compensaba cualquier inseguridad física con un corazón bondadoso y una inteligencia natural que la había convertido en la confidente de todos los trabajadores de la hacienda. Mientras sus hermanas Isabel y Carmen habían contraído matrimonios ventajosos con hacendados vecinos, Esperanza permanecía soltera, no por falta de pretendientes interesados en la dote que su padre podía ofrecer, sino porque ella misma había rechazado cada propuesta que consideraba basada únicamente en conveniencia económica. Su negativa a aceptar matrimonios arreglados había generado tensiones familiares, especialmente con su madrastra, doña Remedios, quien veía en la soltería de Esperanza un reflejo negativo de su capacidad como madre sustituta. La rutina pacífica de la hacienda se vio alterada una mañana cuando aparecieron en el horizonte los uniformes azules de las autoridades mexicanas. El capitán Morales, un hombre curtido por años de trabajo en la frontera, llegó acompañado de una escolta y un hombre en custodia que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. Era Itzel, un apache de aproximadamente 30 años, cuya presencia irradiaba una dignidad que ni las circunstancias ni la distancia de su hogar habían logrado quebrantar. Itzel caminaba erguido a pesar de las restricciones del viaje, sus ojos oscuros observando cada detalle del lugar con la atención de quien había aprendido a adaptarse a situaciones nuevas. Su cabello negro caía libremente sobre sus hombros, y aunque su ropa mostraba las marcas del cautiverio, mantenía una compostura que hablaba de una fortaleza interior inquebrantable. Don Fernando recibió a la comitiva en el patio principal de la hacienda, donde la familia completa se había reunido para escuchar las noticias que traían los oficiales. El capitán Morales explicó que Itzel había sido encontrado durante un encuentro inesperado en territorio disputado, pero que las nuevas políticas del gobierno buscaban establecer acuerdos de paz en lugar de continuar con las diferencias territoriales que habían caracterizado las relaciones con las tribus durante décadas. La propuesta del capitán era inusual, pero reflejaba los intentos del gobierno por encontrar soluciones pacíficas a los conflictos fronterizos. En lugar de enviar al hombre a una institución oficial, las autoridades habían decidido establecer un programa experimental donde miembros de tribus serían asignados a familias respetables que pudieran garantizar su integración gradual a la sociedad mexicana. El programa incluía la posibilidad de matrimonio con mujeres mexicanas, como una forma de crear vínculos permanentes que aseguraran la paz. Don Fernando escuchó la propuesta con el ceño fruncido, considerando las implicaciones de aceptar tal responsabilidad. Su hacienda estaba lo suficientemente alejada de los centros urbanos como para que la presencia de un apache no causara revuelo inmediato, y su posición económica le permitía asumir los costos que implicaría mantener al visitante bajo custodia. Sin embargo, la parte más delicada de la propuesta era la sugerencia de que una de sus hijas podría contraer matrimonio con el guerrero como parte del acuerdo de pacificación. La tensión en el patio era palpable mientras don Fernando deliberaba. Doña Remedios había palidecido visiblemente ante la posibilidad de que alguna de sus hijastras fuera considerada para tal unión, mientras que Isabel y Carmen intercambiaban miradas de horror apenas disimulado. Esperanza, por su parte, observaba al prisionero con curiosidad más que con temor, notando la dignidad con la que enfrentaba una situación que hubiera quebrantado a muchos hombres. El capitán Morales presionó suavemente para obtener una respuesta, explicando que el gobierno ofrecía compensaciones generosas para las familias que participaran en el programa,
incluyendo exenciones de impuestos y protección adicional. También mencionó que el experimento ya había mostrado resultados prometedores en otras regiones, donde antiguos miembros de tribus se habían convertido en integrantes productivos de las comunidades que los habían acogido. Después de una larga pausa, don Fernando tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Aceptó la propuesta del gobierno, pero con una condición. El guerrero apache tendría la oportunidad de elegir libremente entre sus 3 hijas, y la mujer elegida también tendría derecho a aceptar o rechazar la propuesta de matrimonio. Esta condición reflejaba los valores progresistas de don Fernando, quien creía firmemente en el derecho de sus hijas a tener voz en decisiones que afectarían el resto de sus vidas. La reacción inmediata fue de shock generalizado. Doña Remedios se abanicó vigorosamente mientras murmuraba oraciones. Isabel y Carmen se refugiaron detrás de su madrastra como si buscaran protección, y los trabajadores de la hacienda intercambiaron miradas de incredulidad. Solo Esperanza mantuvo la calma, estudiando al guerrero con una mezcla de curiosidad y respeto que no pasó desapercibida para nadie. El capitán Morales se dirigió entonces a Itzel, explicándole en español la propuesta y las opciones que se le presentaban. El guerrero había entendido perfectamente cada palabra de la conversación anterior, pues dominaba el español con fluidez adquirida durante años de interacciones comerciales y diplomáticas entre su tribu y los colonos mexicanos, pero había mantenido silencio como una forma de evaluación estratégica. Cuando llegó el momento de que Itzel expresara su elección, el silencio en el patio se volvió absoluto. Todos esperaban que eligiera a Isabel, la mayor y considerada la más hermosa, o quizás a Carmen, cuya figura delgada se acercaba más a los ideales estéticos de la época. Sin embargo, Itzel sorprendió a todos dirigiendo su mirada directamente hacia Esperanza, y declarando con voz clara y firme que ella era su elección. La conmoción fue inmediata. Doña Remedios se desmayó literalmente, siendo auxiliada por las sirvientas, mientras Isabel y Carmen no podían ocultar su alivio mezclado con incredulidad. Don Fernando miró alternativamente a su hija menor y al apache, tratando de entender las razones detrás de una elección tan inesperada. Esperanza, por su parte, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante toda su vida, había sido considerada la menos deseable de las hermanas, la que probablemente permanecería soltera, porque ningún hombre la elegiría si tenía otras opciones disponibles. Sin embargo, aquí estaba un guerrero que había observado a las 3 hermanas y deliberadamente la había elegido a ella por encima de las otras. Itzel explicó su decisión con palabras que resonaron profundamente en el corazón de Esperanza. Había observado cómo ella trataba a los trabajadores de la hacienda con respeto y bondad. Había notado la compasión en sus ojos cuando lo miraba no como un enemigo o una curiosidad, sino como un ser humano en una situación difícil. En su cultura, explicó, la belleza verdadera se medía por la fuerza del espíritu y la generosidad del corazón, cualidades que había reconocido inmediatamente en ella. El resto del día transcurrió en una mezcla de preparativos prácticos y conversaciones emotivas. Don Fernando habló largamente con Esperanza sobre las implicaciones de la decisión que enfrentaba, asegurándose de que entendiera completamente que tenía libertad total para aceptar o rechazar la propuesta. Esperanza, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente valorada por quien era en esencia, no juzgada por su apariencia o su capacidad para cumplir expectativas sociales. Esa noche, mientras la familia se preparaba para una cena que incluiría por primera vez al apache como invitado en lugar de visitante bajo custodia, Esperanza contempló las estrellas desde su ventana y se preguntó si el destino finalmente le había enviado la oportunidad de encontrar una felicidad auténtica, basada en el respeto mutuo y la comprensión genuina entre 2 almas, que habían aprendido a valorar la esencia por encima de las apariencias. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas de la hacienda San Rafael, cuando Esperanza despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado jamás en sus 23 años de vida. La noche anterior había sido un torbellino de emociones después de aceptar formalmente la propuesta de matrimonio de Itzel, una decisión que había tomado guiada más por la intuición que por la razón, sintiendo en lo profundo de su corazón que aquel guerrero apache representaba una oportunidad única
de encontrar la felicidad auténtica. La ceremonia de compromiso había sido simple pero significativa, realizada en el patio principal de la hacienda bajo la luz de las antorchas. Don Fernando había oficiado el ritual siguiendo tanto las tradiciones mexicanas como los elementos ceremoniales apaches que Itzel había solicitado respetuosamente. El intercambio de promesas había sido pronunciado en español y en la lengua apache, creando un puente cultural que simbolizaba la unión de dos mundos que rara vez encontraban puntos de encuentro pacíficos. Esperanza se vistió esa mañana con especial cuidado, eligiendo uno de sus vestidos más sencillos pero favoritos, de color azul cielo con bordados blancos que realzaban su figura sin intentar ocultar su naturaleza generosa. Había aprendido a aceptar su cuerpo tal como era, encontrando belleza en su propia forma de habitar el mundo, y la elección de Itzel había confirmado que su intuición era correcta. La verdadera atracción se basaba en algo mucho más profundo que las medidas socialmente aceptadas de la belleza física. Al descender a los pasillos de la hacienda, encontró a Itzel, esperándola en el jardín interior, donde las flores de bugambilia creaban un marco de colores vibrantes que contrastaba hermosamente con su presencia serena. El guerrero había sido equipado con ropa nueva proporcionada por don Fernando, pantalones de cuero suave, camisa de algodón blanco y botas resistentes que le permitían moverse con comodidad mientras mantenía elementos de su identidad cultural, como las pulseras de plata y turquesa que llevaba en las muñecas. La primera conversación real entre los prometidos tuvo lugar mientras caminaban por los senderos que rodeaban la hacienda, acompañados a distancia respetuosa por uno de los trabajadores de confianza de don Fernando.